a que vayas al libro de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a hacer una introducción solamente esta noche y el miércoles próximo ya entramos más profundo en materia. Pero vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3. Y si lo tiene, le voy a invitar que por favor se ponga de pie en la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a hablar del tema, la revelación de Jesucristo. Padre, te doy gracias en esta noche por tu presencia. Te damos gracias por el mover de tu Espíritu en este día. Gracias, Señor, porque sigues siendo un Dios fiel en medio de todo proceso, circunstancia que estemos viviendo. Tú sigues siendo Dios y sigues siendo Señor. Y nosotros en esta noche te adoramos, te bendecimos, te reconocemos y sabemos, Padre, que tú peleas la guerra por nosotros, que tú eres nuestra defensa, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra torre fuerte en medio de lo que estemos viviendo. En este tiempo del COVID, Dios mío, confiamos más que nunca en ti, en tu protección. Tu palabra dice en el libro de los Salmos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y nosotros, Padre, creemos esta palabra, la confesamos, la declaramos y confiamos, Señor, en tu protección divina por encima de todo proceso que esté por comenzar aún en el mundo. Padre, nosotros oramos por misericordia y te pedimos, Señor, que salves a las familias, que salves a las personas que están lejos de ti, que te conozcan, que sepan quién tú eres y el poder de tu resurrección. Que estamos en la expectativa de tu venida y la iglesia en esta noche, Padre, abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestro corazón a recibir y a entender lo que tú nos quieres enseñar a través de este libro de Apocalipsis. La gloria te la damos a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que lo crea conmigo diga un fuerte amén. Se puede sentar, iglesia. Bien, vamos a estar estudiando completo el libro de Apocalipsis. Vamos a hacerlo de una manera ordenada, una manera sistemática, para que toda la gente, todo el pueblo y los que nos ven a través del internet puedan seguirnos en el estudio y puedan entender lo que se está enseñando. Pero el libro de Apocalipsis comienza obviamente con un encuentro. El encuentro es entre el discípulo Juan y Jesucristo. Todos los discípulos que caminaron con Jesús, ¿verdad? Todos ellos murieron de manera trágica. Ellos todos murieron por la causa del Evangelio, ellos predicando a filo de espada. Algunos ¿verdad? Le cortaron la cabeza, a otros los murieron a espada. Y a Juan lo echaron en una olla de agua caliente para matarlo. Él sobrevive a esto y es lanzado entonces en una isla que era Roma, la utilizaba para, ¿verdad?, desterrar a los presos. Era la isla de Patmos. Así que Juan es enviado a Patmos, supuestamente ahí para, ¿verdad?, dejarlo morir. Pero Juan, dentro de Patmos y en el proceso que se encontraba y en la dificultad quizá más grande que uno puede pensar, ahí él tuvo un encuentro con el Mesías una vez más. Y el Señor se le revela para que él escribiera. O sea que no era voluntad, no era el tiempo de parte de Dios de que Juan llegara a la presencia de Dios, sino que Juan tenía una asignación espiritual que hacer y iba a tener la experiencia más grande, la experiencia más maravillosa, que era ver ahora al Cristo glorificado, ver ahora al Cristo que ya había ascendido al cielo. Y él iba a comenzar a escribir las cosas que el Espíritu de Dios le iba a mostrar, que Jesucristo le iba a mostrar a través de sus ángeles. Y
Juan tiene la experiencia de Patmos, ser transportado al cielo, ver imágenes en el cielo, luego ver imágenes en la tierra, y escribe 22 capítulos que son revelación de las cosas que están por acontecer. Ahora, le he titulado este mensaje La revelación de Jesucristo porque es realmente eso. Nosotros no terminamos la palabra de Jesucristo con el mensaje que Él habló en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando vemos a Jesús hablándole a los discípulos, pensamos que esas fueron las últimas palabras en la tierra. Realmente las últimas palabras de Jesús a la iglesia es el libro de Revelación. Santo Dios. Así que la revelación de Jesucristo es el último mensaje que Jesús le entrega a la iglesia a través del profeta o del apóstol Juan, para que la iglesia atesorara esta información y se preparara para la segunda venida del Señor. Porque la promesa que Jesús establece, una vez que muere en la cruz y resucita y asciende al cielo, es que Él regresará. Ahora, Él dice en su palabra, en estos versos que estamos leyendo, que están siendo escritas o tenían que ser escritas para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Y también dice que son bienaventurados los que leen y los que oyen el mensaje. Dice, bienaventurado, verso 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que Juan ya está hablando en fe, está hablando proféticamente de que no solamente la gente que escuchó a Juan hablar, pero los que iban a leer en el futuro este mensaje iban a ser impactados por una palabra para estarse preparando para un encuentro con el Mesías. Entonces la iglesia tiene un llamado y es a estar listo para el encuentro con el Señor, con el esposo. Este libro de Revelación está escrito para el creyente, está escrito para la iglesia. Está escrito para que la iglesia se mantenga perseverante en medio de los procesos que va el mundo a experimentar, en medio de pestilencia, en medio del COVID, en medio de guerras, en medio de rumores, en medio de procesos, en medio de persecuciones. La iglesia es llamada a atesorar este mensaje y a estar listo para el encuentro con Jesucristo. ¿Por qué se escribe Revelación? ¿Por qué se escribe Apocalipsis? Bueno, hemos dicho algunas de las cosas, pero vamos a hablar algunas. Primero, para saber lo que ha de acontecer en un futuro. El Señor Jesucristo nunca dejó el futuro en el aire. Nunca le dejó al mundo una incógnita de cómo va a ser este asunto, sino que ya todo lo que va a acontecer hasta el final de los tiempos, Jesucristo lo estableció en la palabra. Y muchas de las cosas que ya dijo ya se han cumplido. Y ahora hay otras que tienen que acontecer. Entre las profecías que pudiéramos decir que Dios habló, que se han cumplido ya, una de ellas es Israel volver a ser una nación. Israel no era una nación. Pero en el año 1948, Israel vuelve a ser una nación. Y desde ese momento en adelante hasta el día de hoy, Israel simplemente se ha estado fortaleciendo en el Señor. Ha avanzado en la economía, ha avanzado militarmente, ha avanzado en agronomía, en todos los aspectos que usted se puede imaginar. Israel ha florecido. Ahora, también este libro está escrito para que estemos preparados para su venida. Porque el mensaje nos fue dado para prepararnos, para que estemos listos, para que cuando Jesús llegue no nos halle sorprendidos o no nos halle listos o no estemos preparados para su venida. También para que el que lea tome una decisión propia. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted es llamado a tomar una decisión. Es llamado a aceptar a Cristo, reconocerle como Señor y decidir vivir para Él o rechazar la palabra que está escrita en ese libro. Y él mismo escribe, Juan escribe de parte del Señor, de parte de Jesucristo: el que haga maldad, continúe haciendo eso. Pero el que quiera hacer el bien, continúe haciendo el bien hasta que Él venga.
En otras palabras, el Señor sabe que hay personas que quizá van a rechazar este mensaje. Pero el Señor a eso no le sorprende porque Él conoce el corazón. Ahora, todo el que lea este libro debe tomar una decisión propia. Es personal, es individual, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. También este libro está escrito para que no nos tome por sorpresa lo que viene. Hay gente sorprendida por lo del COVID, pues si ya la Biblia lo había hablado, Jesús lo había dicho, que vendrían pestilencias, que vendrían hambre, que vendrían terremotos. Se están sorprendiendo que en Puerto Rico está temblando, que tembló en México, que tembló en España, que tembló en Rusia, que tembló. ¿Usted no se ha dado cuenta que ha estado temblando everywhere? Anywhere and everywhere. En todo lugar ha estado temblando. ¿Qué nos está? De hecho, han habido señales en los cielos. Cometas han estado cayendo, meteoritos han estado cayendo. ¿Qué más podemos decir? O sea, estamos viendo diferentes señales que todas el Señor habló ya de esto. Entonces simplemente la iglesia tiene que abrazar este mensaje y prepararse para la venida del Señor. Así que este fue escrito para que no nos tome por sorpresa y también fue escrito para que nadie te engañe. Escúcheme ahora por favor, porque la estrategia de Satanás, la estrategia del enemigo es el engaño. Hay mucha gente allá afuera engañada que no conoce la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando uno camina en la verdad de Jesucristo y uno estudia la palabra, uno puede caminar confiado, sabiendo y pudiendo identificar el mal y saber que viene. Uno cuando discierne, la palabra discernir es que uno puede identificar entre el bien y el mal. El Señor nos ha dado una autoridad para saber identificar estas cosas. Y nosotros llevamos años advirtiendo, Cristo viene, prepárense, iglesia, ore, iglesia, métase con Dios, iglesia, lea la palabra. Entonces ahora llega un COVID y la gente con temor, asustada. Usted no tiene que estar en temor, usted tiene que estar fortalecido en el Señor, sabiendo que lo que Jesús dijo ya se está cumpliendo y que nuestro advenimiento está pronto a ocurrir. Y de eso vamos a hablar también. Vamos a tomar el libro por etapas para que podamos diferenciar el rapto de la iglesia, el juicio milenial, todas esas cosas las vamos a ver en diferentes aspectos. Ahora, yo he estudiado esta palabra con ustedes en Marcos capítulo 13, versos 34 al 37. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Marcos 13, versículo 34 al 37. Posiblemente arriba la que van a ver es la Reina Valera, pero manténgase aquí conmigo. Y esta cita la hemos estudiado. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Ahora este es Jesús hablándole a la iglesia, hablándole a los discípulos, hablándole al pueblo que estaba escuchando el mensaje. Y dice, cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben de estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos, manténgase despiertos esperándolo a él. Ahora, cuando hablamos de dormido y despierto, no estamos hablando de que usted esté roncando o usted esté despelado. No estamos diciendo, no, eso no es lo que Jesús está queriendo decir. Él está queriendo decir que nosotros no estemos en un estado dormido, en un estado de no estar conectado con Dios, en un estado de no estar orando, en un estado de no estar perseverando en el Señor, que no estemos en el fuego del Espíritu. Y dice que no los encuentre dormidos. Él quiere que usted esté despierto. El sentido de estar despierto significa que uno espiritualmente ha estado orando, ha estado buscando a Dios y está preparado espiritualmente para el encuentro con el Rey. Él quiere que tú y yo estemos preparados para esa venida. ¿Y cómo me preparo, pastor? Pues me preparo orando, me preparo buscando, me preparo intercediendo, me preparo aprendiendo la palabra.
si usted lleva años en el Evangelio, pues mire, usted debe saber eso mejor que yo. Si usted lleva poco tiempo en el Evangelio y usted está apenas empezando, esa es la lección que hay que aprender. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que orar, hay que ir a la iglesia, hay que meterse en la palabra. Lea la palabra, lea los evangelios, ¿verdad? Ahora, Mateo 24, ahí mismo, Jesús también habla algo. Estamos hablando de no ser engañado, ¿verdad? Y hoy en día hay tanta información diferente allá afuera, hay demasiadas distracciones y cualquiera puede ser engañado con una distracción. Señor. Y eso a mí, ¿verdad? Es una de las cosas que más me preocupa de la iglesia, que hay gente escuchando tantas diferentes cosas allá. Ahora cualquiera se mete en el internet y pone fin del tiempo y olvídese, ahí le van a aparecer cuántas cosas hay. Pero ¿qué dice la Biblia? Y el maestro, él recalca muchas veces en la escritura que la manera que nosotros vamos a identificar lo correcto de lo incorrecto es que si sabemos la palabra. Ahora, si usted no lee la palabra y usted no estudia la palabra, usted no va a poder saber la diferenciar entre una cosa y la otra. Usted necesita profundizar la palabra para poder estar entendido en los tiempos que se están viviendo. Mateo 24, verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús ahora está en otra etapa, está en el monte de los olivos, nada más y nada menos que en el monte de los olivos, que proféticamente cuando él vuelva, él pondrá los pies en ese mismo monte. O sea que cuando el Espíritu le despierta una corazonada a los discípulos, le despierta un hambre, interesantemente la pregunta que le hacen a Jesús es exactamente esa: dinos sobre el fin de los tiempos. Mira qué tremendo. Yo me imagino al Espíritu Santo inquietándolos: pregúntenle, hasta que Jesús entonces comienza a explicarles sobre ese asunto. Dice: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera declaración, o the first statement que dice el Señor es que cuidado que nadie te engañe. Y eso es interesante. Él pudo haber dicho: mira, yo voy a venir en las nubes, mira, te voy a rescatar, va a haber un rapto, o mira, va a haber un COVID que va a venir en el futuro. Pero él se concentra en el engaño. Y amados queridos, hoy en día tenemos que tener cuidado porque se está manejando mucha información de engaño. Y nosotros, la iglesia, somos los que somos llamados a saber discernir este asunto. Que si ponte máscara, que si quítatela, que si cuidado, que si están volando en el aire, que si no está volando en el aire, que si se cae al suelo, que si no se cae. Mire, amados, llega un punto que shut the TV off. Vamos a apagar el televisor un ratito. Porque eso es bombardeo desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Ya no hablan de más nada. Yo quiero saber de Europa, qué está pasando en Europa. Quiero saber qué está pasando en Asia. No, todo es COVID, United States, crecimiento. Pasó esto, no pasó esto. Y está bien, yo entiendo que hay que informar. Pero llega un punto que, ok, let's relax a little bit. Pero Jesús está aquí diciéndoles: cuidado que nadie los engañe, ¿ok? Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y eso también ha pasado ya. Hay mucha gente diciendo que son el Cristo allá afuera. Pero dice: porque es necesario que todo esto acontezca. Rumores de guerra, gente diciendo que son el Cristo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amados queridos, no se dejen turbar por el COVID, porque aún no es el fin. Si está pensando que va a venir la bomba atómica va a caer y van a, la tercera guerra se va a desatar, todavía no estamos en ese nivel. Pero esas cosas vienen, pero no es el tiempo todavía. Ahora, Jesús está hablándonos y nos dice dos cosas a través del libro. Primero, el libro es una advertencia. El libro es una advertencia. Alíñate conmigo, alíñate con Dios. Si no me conoces, conóceme.
¿verdad? Ese es el mensaje de Jesús. Lo segundo es, el libro es de revelaciones para que sepamos lo que viene. ¿Ok? Eso es profético en naturaleza, porque está hablando de cosas futuras que iban a ocurrir. Y vamos a estudiar, porque hay una parte del libro que es presente, entre el capítulo 1 y el capítulo 4, luego del 5 en adelante, hay un paso a lo futuro. ¿Ok? Todo eso tenemos que tomarlo en consideración. Ahora, Apocalipsis 1, ahí mismo, donde estamos estudiando, verso 9 al 11, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 1, verso del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora Juan nos está diciendo la razón por la cual a él lo arrojaron en Patmos. ¿Por qué? Porque por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo. O sea, él estaba predicando la palabra, él estaba testificando de Jesús y por eso lo arrojaron en Patmos. Bienvenido. Y Jesús, de hecho, habla en el capítulo 24 de Mateo, que no lo estoy tocando, que viene un tiempo de persecución contra la iglesia también. Gracias por ese entusiasmo. Verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu. Estaba en el Espíritu. La manera que Juan tiene un encuentro con el Mesías es que él estaba adorando en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, él estaba lleno del Espíritu Santo, él estaba hablando en lengua, él había sido lleno del bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1, en Hechos 2. Y ahora él está aquí en ese proceso de estar orando a Dios, buscando la presencia del Señor y orando en el Espíritu. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son 7 iglesias que existían en ese tiempo y también las vamos a estudiar en las próximas semanas. Ese libro tenía que llevarse a todas las iglesias, que toda la gente recibiera ese mensaje. Ahora, también esas iglesias representan la iglesia de hoy. 7 características diferentes de iglesia, y eso lo vamos a estudiar, va a ser bien interesante. Ahora, esta palabra de Jesús es la más profunda e importante para el cristiano de la era de hoy. Es lo más importante. Las bienaventuranzas son necesarias. Todo lo que Jesús habló es necesario. Pero lo más que él le da énfasis es el libro de Revelación, porque tiene que ver con lo que iba a suceder en el postrer tiempo. Jesús envía un mensaje a la iglesia. Le voy a decir 4 cosas que Jesús nos dice a través de su mensaje. Lo primero, fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. O sea, Jesús a través del mensaje de revelación nos está exhortando y nos está diciendo, sé fiel. Apocalipsis 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿qué podemos recibir de la palabra fidelidad? Bueno, la palabra de Dios es fiel y Dios espera a cambio fidelidad. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios es fiel y Dios espera fidelidad. Ahora, cuando buscamos en el original esa palabra guardan las cosas en ella escritas, habla de la vigilia. Habla de guardar, no importa si por pérdida o por daño. Yo guardo, no importa si sufro una pérdida. A ese nivel usted tiene que guardar su fe. También tiene que ver con el ojo sobre. Yo tengo el ojo puesto sobre lo que dijo Jesús y no me voy a salir de ahí. Dice que previenen que escapen, se mantienen en la palabra. Una persona que se mantiene fortalecido en el Señor. También los que guardan significa aquellos que se mantienen en una línea militar. Aquella gente que recibe esta palabra y la sigue es como mantenerse
en una línea militar. Los que cumplen y mantienen el mandato. Estos son los que guardan, los que cumplen y mantienen el mandato. Porque hay gente hoy en día que piensa que guardan la palabra simplemente por un día que fueron a la iglesia. Pero va más allá de simplemente ir a la iglesia, es tener una relación con el Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, conservan, custodian o reservan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22, versículos 6 al 7. Apocalipsis 22, versículos 6 al 7. Dice la palabra, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo va a suceder? He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Número 2. Hablamos de fidelidad. El libro refleja la fidelidad de Dios, pero espera a Dios de nosotros una fidelidad. Lo segundo, que es un libro de rendir cuentas. Rendir cuentas. Apocalipsis 1, versos 7 al 8. El Señor, entre las cosas que van a comenzar a suceder, amado, Dios viene a juzgar el mundo. La gente va a ser juzgada por sus obras, sean buenas o sean malas. Y si usted las hizo bien y usted está bien con Dios y usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, gloria a Dios. Pero si usted decide o la persona no camina con Jesucristo, entonces va a enfrentar juicio y va a enfrentar pérdida. Apocalipsis 1, versos 7 al 8 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahí no va a hacer falta, mire, CNN, ni Fox News, ni ninguno de esos channels internacionales, porque todo ojo lo verá. Dice, y los que le traspasaron, ay, 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 y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ahora nos está diciendo que se va a lamentar aquel que lo traspasó. Ay, ay, ay. Porque ahora es que viene entonces el juicio completo. Los libros serán abiertos. Bueno, no quiero entrar en eso, vamos a entrar en eso después. Así que tenemos que recibir en nuestro espíritu que todos conocerán al Dios de la justicia. Este es un asunto que es debatible hoy en día porque todo el mundo le gusta siempre hablar del Dios amor. Dios es amor, Dios es amor. Sí, todo el mundo dice Dios es amor, pero se le olvida que Dios también es el Dios de justicia. Entonces un juez puede ser amoroso, pero cuando está en la corte, él tiene que regirse por la ley que está escrita. Y la ley que está escrita es la que nos va a juzgar en el día postrero. Jesús dijo, mi palabra no es la que lo juzga es la palabra de mi Padre. Esa palabra que está escrita es la que va a juzgar al mundo, amado. Y nosotros tenemos esa palabra, tenemos la Biblia, pero hay gente que no la lee. Y hay veces, y le voy a decir por qué no la leen. No la leen porque prefieren ignorarla a saber lo que tienen que hacer, porque no les gusta hacer lo que dice que tienen que hacer. Número 3. Escribe el libro para que la iglesia, para que la gente despierte. Así que es un libro de fidelidad, es un libro de rendir cuentas, es un libro para que despierten. Primera Tesalonicenses 5, versos 5 al 6 nos dice, Primera Tesalonicenses 5, versos 5 al 6, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora nos dice, ustedes, la gente que se supone que sean de la iglesia, acuérdense que este libro le está hablando a la iglesia. Daniel le habla a los gentiles. Ezequiel le habla a los judíos. Los 3 libros son proféticos. Pero ahora le dice, hey, ustedes no se supone que anden en la noche. Ustedes se supone que anden como de día.
Right? Amen. Así que si usted es llamado a andar por el día, entonces usted no puede estar en tinieblas. Usted tiene que caminar en la luz de Jesucristo. ¿Qué es la tiniebla? ¿Qué es la tiniebla? Negativismo, desobediencia, mentira, pecado, fornicación, lascivia. Y por ahí podemos seguir: idolatría, brujería, hechicería. Eso es andar en tiniebla. Adorar falsos dioses, adorar al mismo Satanás, eso es tiniebla. Pero la iglesia dice: no, ustedes no se supone que caminen así. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No duermas, vela y sé sobrio. ¿Ok? Así que el libro está desarrollando una temática para mantener la iglesia despierta. Y yo pregunto: ¿quién está despierto en esta noche? ¿Quién está despierto para entender y recibir en su espíritu lo que está diciendo el Señor? Amén. Por último, es un libro para provocar arrepentimiento. Habla el Señor: arrepiéntanse. Una palabra que ya no se quiere hablar desde los púlpitos, porque es más conveniente hablar de bendición, y que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, y que Dios va a hacer cosas tremendas en tu vida. Todo eso es bueno, pero sin un arrepentimiento genuino no vale nada. Repentance. We need forgiveness of sin. Necesitamos el arrepentimiento de nuestros pecados. Apocalipsis 3, verso 3 nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Mira lo que dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Te escuchó eso? Eso es Jesús hablando. Y Él está diciendo: acuérdate de lo que dije, acuérdate de mis palabras, de lo que has recibido, de lo que has oído, lo que has recibido, lo que has oído, y guárdalo, atesóralo. Atesora esta palabra, atesora la Biblia, atesora lo que he dicho, atesora los principios. Y luego dice: guárdalo y arrepiéntete. La iglesia tiene que caminar en un arrepentimiento continuo. La iglesia tiene que ir a la cruz, irse de rodillas y decir, reconocer que somos pecadores. Señor, reconozco que soy un pecador, perdona mi pecado. Eso es arrepentimiento. Y no solamente reconocer y arrepentirse del pecado, pero también cambiar y transicionar de esa vida de pecado a una vida de santidad. Dice: pues si tú no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, no te vas a dar cuenta del momento en que llegue. Y no sabrás a qué hora. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, que esto también implica que si la persona se mantiene en el fuego del Señor, va a tener una idea de cuándo el Señor llega. Amados queridos, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Y no hay que ser ciego para darse cuenta de lo que está sucediendo. Los gobiernos están en transiciones. Los gobiernos, vamos a ver cambios en los gobiernos. Hay gobiernos que van a ser totalitarios. La mayoría de los gobiernos, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, en un futuro van a ser totalitarios. Las libertades van a ser limitadas. Todo eso está establecido en la palabra, amado. Pero hay una promesa para la iglesia. Y la promesa es que la iglesia, el Señor la va a arrebatar. Así que nosotros, ¿y usted cree eso, pastor? Sí lo creo. ¿Por qué lo cree? Porque lo dice la Biblia. ¿Y por qué lo creo? Porque Dios también hizo milagros en el pasado. Y si ha hecho milagros en el pasado, los va a hacer hoy otra vez. Y nosotros tenemos que tener fe para creer, porque si Él lo dice, es suficiente. Póngase de pie, iglesia. Entonces, la revelación de Jesús es un mensaje para que nosotros sepamos lo que viene.
pero no desde una perspectiva de temor. No, usted no tiene que tener miedo. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una promesa de que vuelve. Y la iglesia, la que ha aceptado a Cristo, la que conoce del Señor, no, va a estar protegida, va a estar cuidada por Él. Y nosotros tenemos que tener esa perspectiva en nuestra vida. Entonces, en esta noche, amado, estamos no predicando, estamos enseñando para que usted reciba esta información y la aprenda, la aplique. Aproveche esta semana, lea el libro de Revelación, para que cuando venga a tomar la clase el miércoles, usted de lo que leyó se haga familiar eso a su espíritu. ¿Okay? Así que el miércoles próximo continuamos ya entrando, profundizando un poco más el libro. Y vamos a ver ahí todo lo que está desglosado, todo lo que viene. Y eso debe provocar varias cosas. Una, que usted le hable a otros de Jesús. Que usted le hable a su familia de Jesús. Que usted se asegure que nadie de su familia, y nadie de sus amigos, y nadie esté lejos del Señor, y que ese día, ese gran día, le sorprenda sin estar salvo o sin conocerle. Entendiendo también que hay alguna gente que quizás lo va a rechazar. Pero nuestra función es informar. Mira, esto es lo que viene. Y le voy a dejar con esto y vamos a orar. Hay veces que nosotros decimos, ay, pero ¿cómo yo le digo eso a fulano? Bueno, según tú le hablas de otros temas y ellos te escuchaban, te van a escuchar en este también. Yo a veces me pregunto, ¿por qué se nos hace tan fácil hablar de Nostradamus o de vuelta al mercado, que son mentiras, o lo que enseña viene del mismo infierno? Pues ya se murió, ¿verdad? Vuelta al mercado. Pero se nos hace difícil poner el tema del Señor. Y no puede ser así. Nosotros tenemos la luz, tenemos la palabra, tenemos el mensaje. Y sobre todo tenemos la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así que te invito a que comuniques el mensaje. Aunque se molesten contigo, aunque se enchismen, hay que confrontar a la gente. Y yo lo he hecho, yo he hablado con familiares míos. Inclusive hoy mismo estaba en ese asunto. Pero usted entonces tiene que asegurarse que usted hace lo que tiene que hacer. Dos, una, ese es comunicar el mensaje. Dos, usted estar preparado, usted estar listo. Yo no quiero que ese día me tome durmiendo. Yo quiero estar despierto. Amén. Padre, gracias te doy por esta noche. Bendigo a toda vida que está aquí en la iglesia. Bendigo a las personas que nos ven online. Te pido, Dios, que esta palabra se haga viva en nuestro corazón. Que esta palabra, Dios mío, nos inspire a predicar tu evangelio, porque sabemos que el tiempo es corto. Entendiendo, Señor, todas las cosas que tú has dicho en la palabra, que vienen cosas que van a suceder en el mundo que no las vamos a poder detener. El COVID ha sido una. Pero sabemos, Señor, que aún vienen otras cosas más. Yo oro en esta noche que tú guardes la iglesia, que tú guardes y protejas a tu pueblo. Que nosotros, la iglesia, nos podemos mantener afirmados en tu palabra. Nos podamos mantener conectados contigo. Y no importa los procesos que puedan venir, que nosotros estemos alineados contigo. Aún si viniese persecución, que la iglesia se mantenga firme. Oramos en esta noche que si vienen dificultades o vienen cosas, que suceden cosas inesperadas a nuestra vida, que nosotros podamos mantenernos firmes y leales a ti.